Hola chicos, bienvenidos a la primera clase de la segunda unidad de comunicación y lenguaje. El día de hoy vamos a hablar de la clase 18 y la clase número 19. Daremos inicio con la clase número 18. El tema es la oración. La oración se divide en dos partes, en sujeto y predicado. El sujeto de una oración es la persona, animal o cosa de la cual estamos hablando. Y nuestro predicado es eh, lo que se dice del sujeto y se expresa mediante un verbo. Entonces tenemos acá un ejemplo de nuestra primera oración. Tenemos yo corro muy veloz. Si nos damos cuenta aquí ya está identificado el sujeto. El sujeto acá es yo, ya de que están hablando en la oración de mí. El predicado es corro muy veloz, que es la acción o que está representando la oración. El siguiente ejemplo es María es mi amiga. ¿Ya identificaron cuál es el sujeto acá? Muy bien, nuestro sujeto es María porque es de quien se está hablando en la oración y el predicado es mi amiga porque es la acción que se está realizando o es lo que estaban hablando del sujeto. La siguiente oración es el zapato es azul. En este caso se está hablando de un objeto que es el zapato y es el sujeto de la oración y el color del zapato es mi predicado. Muy bien, entonces la oración va a ir siempre con un sujeto y un predicado, pero las oraciones siempre van a comenzar con inicial mayúscula y van a finalizar siempre con un punto y final. En la oración siempre va a ser necesario un verbo, ya que es el que va a ir en el predicado, porque el predicado es el que nos indica lo que se dice del sujeto. Entonces siempre va a ir un verbo ahí para indicar si la persona, animal o cosa que se está hablando en la oración está corriendo o está realizando una acción. Muy bien, entonces un verbo siempre va a terminar en ar, er, ir, como por ejemplo correr, nadar, brincar, sonreír, etc. Entonces, la oración también siempre tiene que tener un orden, ya que si no tenemos un orden en nuestra oración y escribimos, por ejemplo, primero el predicado y luego el sujeto, no se va a escuchar bien y tampoco no vamos a entender lo que va a querer decir la persona en esa oración. Entonces siempre tenemos que tener cuidado de escribir correctamente, primero de quién se va a hablar en la oración y luego qué está haciendo esta persona o si el objeto está en algún lugar, debe ir primero el objeto de que se está hablando y luego la acción que se esté realizando, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver a las actividades del libro de la clase 18. La primera actividad que tenemos ahí dice observa las imágenes y lee los textos. Entonces vamos a observar las dos imágenes que están ahí en el libro, vamos a leer los dos textos que están abajo de cada imagen y luego vamos a pasar a la siguiente actividad. Dice completa de acuerdo con el texto. Entonces tenemos dos oraciones ahí que están incompletas con espacios en blanco que tenemos que completar con información que nos dan en los textos pasados que leímos. Muy bien, la siguiente actividad dice lee los grupos de palabras y colorea el que hayas comprendido por completo. Acá vamos a tomar en cuenta que lo que les dije sobre el orden de la oración. Si nosotros tenemos que ir viendo qué grupo de palabras, o sea, en el recuadro, qué grupo de palabras está correctamente escrito, ¿sí? Entonces ahí tienen ustedes 4 cuadritos, entonces van a leer cada cuadrito y van a colorear el que encuentren que tenga el contenido correcto. Luego de eso vamos a escribir por qué lograron entender el grupo de palabras que colorearon, ¿sí? Van a explicar por qué ustedes colorearon el recuadro que colorearon, si lo entendieron o simplemente lo colorearon porque creyeron que ese era. Entonces van a explicar por qué lo colocaron. El ejercicio de la clase número 18 dice, anota debajo de cada imagen una oración que explique lo que está pasando. Entonces tienen 3 imágenes y debajo de cada imagen tienen 3 líneas. En esas líneas van a escribir ustedes lo que está pasando o lo que ustedes observan que está pasando en esas imágenes. Entonces van a escribirlas con una oración, teniendo en cuenta el sujeto y el predicado. Recordemos que el sujeto es de quién se habla en la oración y el predicado la acción que se está realizando. Y en el ejercicio de la clase 18b
van a colorear la imagen y escribir 4 oraciones relacionadas con ella. Entonces, en esta clase van a colorear primero la imagen y luego van a escribir 4 oraciones de lo que puedan observar de la imagen, ¿sí? Tomando en cuenta también mayúsculas. Recuerden que todas las oraciones inician con mayúscula, el sujeto, que es el que se habla en la oración, y luego el predicado, que es la acción que se está realizando. Entonces van a observar acá las cosas que ustedes vean importantes, los van a hacer una oración, y luego también tienen que tomar en cuenta que van a finalizar la oración con un punto y final. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a la clase número 19. La clase número 19 se titula El orden de la oración. Como les decía anteriormente, las oraciones deben de llevar un orden para poder comprenderlas. Si no llevan un orden, las personas no van a poder entender lo que queremos decir o lo que queremos escribir. Entonces, para que una oración se comprenda, esta debe tener un orden. Ejemplo, debe tener un artículo, en este caso es el, un sustantivo, que en este caso es árbol, un adjetivo, que en este caso es frondoso. Entonces, vamos a repasar los artículos. ¿Recuerdan los artículos? Muy bien, les voy a decir algunos de los artículos que hay. Está el, los, la, las, un, unos, una, unas. Muy bien, entonces los sustantivos que hay también son, si son personas, pueden escribir sus nombres, de animales, puede ser perro, lobo, jirafa, etc. Cosas, pueden ser tomate, libro, teléfono, etc. Y adjetivos, hay muchos adjetivos y de diferentes categorías. Por ejemplo, si van a hablar del tamaño de algún objeto, de algún animal o alguna persona, pueden utilizar alto, bajo, grande, pequeño. Si van a hablar de la forma de algo, de algún objeto, pueden utilizar redondo, cuadrado. El color puede ser amarillo, rojo, azul. En temperatura, si están hablando de alguna bebida, pueden utilizar frío y caliente. En sabor, dulce, salado, ácido, etc. Entonces, con las oraciones y su orden debemos de tener mucho cuidado. A la hora de redactar nosotros una oración tenemos que tener el artículo, pero sí, tenemos que tener en cuenta el número y el género que vamos a utilizar. Por número y género me refiero a si son muchas cosas que queremos decir en la oración. Por ejemplo, estamos hablando de muchas personas, podemos utilizar el plural, ¿sí? Vamos a utilizar entonces en lugar de el, vamos a utilizar los, ¿sí? Entonces, para que sea más fácil escribir toda la oración en plural y no cometamos el error de colocar nuestro artículo en plural y lo demás en singular, porque entonces está mal la oración. Todo debe de ir en singular o todo debe de ir en plural. Si una cosa está en singular, todo debe ir en singular. Si una cosa está en plural, todo debe ir en plural. Al igual de que en el género, si estamos hablando de ella, todo debe ir en género femenino. Si estamos hablando de él, todo debe ir en género masculino, ¿sí? No podemos colocar los dos géneros en una misma oración, porque entonces va a estar mala. Por ejemplo, si yo estoy hablando del árbol y coloco la árbol frondoso, ¿verdad que no se escucha bien? Entonces está mal esa oración, sino que tengo que colocar el árbol frondoso, porque estamos hablando de el género masculino y estamos en el número singular, ¿sí? Al igual que en el género, no podemos colocar, por ejemplo, el árboles frondosos, porque tampoco se escucha bien y está incorrecto. Entonces tenemos que colocar en singular, si todo está en singular en la oración, y si está todo en plural, entonces todo debe ir en plural, ¿sí? Muy bien, entonces la primera actividad, que tienen que realizar acá en la clase 19 es que tienen que leer los mensajes. Acá hay un círculo y un rectángulo que tienen dos mensajes diferentes, entonces van a leer esos mensajes y después de leerlos se van a pasar a responder las preguntas que tienen acá en su libro. Luego de eso van a pasar a realizar el ejercicio de la clase número 19. En este ejercicio van a colorear las oraciones donde haya concordancia de género y de número. Recuerden que género es masculino y femenino
y el número es singular y plural. Entonces, como les decía, si algo está en singular, todo debe ir en singular. Si algo está en plural, todo debe ir en plural. Si algo está en femenino, todo debe ir en femenino. No podemos mezclar el femenino y el masculino. Al igual que si todo está en masculino, todo debe ir en masculino. Entonces, acá van a identificar ustedes las oraciones que están correctamente escritas utilizando género y número. Entonces, por ejemplo, acá tenemos: las pequeñas flores adornan la pradera. Entonces, si ustedes creen que esa oración está correcta, van a colorearla, ¿sí? Y luego están las rosas rojas, están en el jardín. Entonces van a colorear si ustedes creen que está correcta. Entonces, cuando ustedes ya hayan coloreado todo, van a finalizar hasta ahí las 2 clases de esta semana. Muy bien, chicos, espero que hayan entendido la clase. Nos vemos en la siguiente.